Hola, continuando con el tema de engranes, lo primero que veremos será la interferencia y la razón de contacto. Bueno, la interferencia, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es una situación en donde el engrane viene en exceso de dimensiones y por lo tanto, al momento de conjugarse con otro engrane, este pues no puede girar porque claro está, va a haber una interferencia, ¿no? Ahorita se analiza un poco más la situación en la cual esa interferencia ocurre y para eso se definen puntos de interferencia, ¿ok? Esos puntos de interferencia, adelantándome un poco en el tema, no son nada más ni nada menos que la definición formal del diámetro externo, ¿ok? En esta figura están marcados con líneas punteadas, aquí lo estoy señalando en la figura grande, las líneas punteadas, ese diámetro externo que también lo menciona en su libro como diámetro del adendum. En esta figura, que es un acercamiento de acá, se logra ver que los diámetros externos, la parte azul, está excediendo ese punto de interferencia y por lo tanto los engranes no trabajarán. Repito, estas figuras están expresando una situación en donde se tendrá interferencia y la parte azul es justamente esa interferencia. ¿Dónde se marca la interferencia? La interferencia se maneja con los puntos de interferencia, valga la redundancia. Bueno, esos puntos se encuentran a partir del punto de paso. Si recuerdan, el punto de paso se obtenía a partir de la línea de presión con la intersección de la línea entre centros, ¿ok? Y por lo tanto ese punto me marcaba o me definía el diámetro de paso de ambos engranes. Entonces, al trazar una línea radial con el ángulo de presión que hace intersección con esa línea de presión, en ambos lados se encuentran los puntos de interferencia, ¿ok? Esos puntos, en pocas palabras, lo que me definen es el diámetro exterior. En la figura de la izquierda está el cursor justamente en el punto A que corresponde aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un radio a partir del cual se excede ese punto de interferencia, pues habrá obviamente una interferencia. ¿Okay? El punto A, entonces, por ende, me va a definir cuál es el diámetro exterior máximo, ¿no? Bueno, otro aspecto que conviene mencionar en esta parte es qué opciones tenemos si tenemos una interferencia, ¿verdad? Bueno, lo primero que puede ser es eliminar las puntas, que en la equivalencia de manufactura pues sería meter el engrane a un remaquinado, ¿verdad? Para reducir su diámetro exterior, ¿no? Esta parte pues bueno puede llegar a ser complicada por la cuestión de respetar la concentricidad, ¿verdad? Otra parte que puede ser es eliminar los flancos, y eso pues es más complicado porque recuerden que los flancos tienen una curva que es la de involuta y pues bueno, no es así tan simple como llegar con una lima y rebajarle, ¿no? Hay que respetar esa misma curva y por lo tanto por esa razón es más complicado trabajar con los flancos, ¿no? Hay veces que también se redondean las puntas, también puede ser una alternativa que pues bueno, la punta pues deja de ser útil y además eso no implicaría que la parte digamos central del diente no haga interferencia con la cuestión de la raíz, ¿verdad? Del engrane conjugado. Bueno, entonces aquí lo importante que podemos resumir en esta diapositiva es que existe un punto en el cual a partir de ahí el engrane ya va a tener una interferencia y ese punto en pocas palabras viene siendo el diámetro exterior. Bueno, entonces esto en ecuaciones se puede expresar de la siguiente forma. El radio de adendum o el radio exterior viene siendo el radio de paso más el adendum. ¿Okay? Aquí estoy poniendo en la explicación de cada una de las partes de la ecuación también la forma en cómo les pasé las ecuaciones de los engranes. Si recuerdan, en Moodle les pasé ya las ecuaciones de los engranes
y estas ecuaciones pues vienen marcadas con unas determinadas literales. Por ejemplo, el diámetro exterior es OD, el diámetro de paso es PD y el adendum es ADD, ¿no? Entonces aquí es un poco diferente de cómo está en el libro, porque estoy haciendo referencia a las ecuaciones del libro con las ecuaciones que ya les había pasado. Entonces, esto que les acabo de explicar básicamente es la definición del diámetro exterior. Aquí está definido como el radio exterior o el radio de adendum, ¿ok? Bueno, entonces esta es tal cual la medida, por decir así, ideal. Sin embargo, hay una ecuación en donde podemos obtener cuál es el radio máximo de acuerdo a un ángulo de presión real. O sea, después de maquinar el engrane, después este engrane pues se puede medir, y ahorita voy a hablar un poco de cómo se puede medir, pero al obtener un engrane, este se puede obtener cuál es su diámetro o su ángulo de presión real en contacto con otro engrane, ¿no? Entonces, el radio máximo que tenemos, el radio exterior máximo que tenemos para evitar una interferencia, se define como el radio del círculo base, que es RB al cuadrado, más la distancia entre centros al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo de presión. Hay que tomar en cuenta que la distancia entre centros y el ángulo de presión pues son los valores que tenemos reales o particulares para una determinada combinación de engranes, ¿no? Aquí la experiencia yo les diría, pues sí, en la manufactura se van a tener variaciones tanto en la posición entre centros como también en el perfil del diente al momento de maquinarse. Entonces esa variación pues va a implicar que la distancia entre centros o los diámetros exteriores, porque también tiene una tolerancia, no van a ser lo que esperamos, y por lo tanto en una determinada situación podemos utilizar esta ecuación para, en base a las tolerancias, tener un estimado de qué o cuál sería el diámetro máximo que podemos dejar para un engrane, ¿no? Eh, ok, bueno, también platicando un poco de la manufactura, que no me voy a meter en particular a profundidad en este curso, pero bueno, la manufactura de los engranes implica qué tan cercano, qué tan alejado tenemos nuestra geometría ideal de la que obtenemos en la manufactura. Y bueno, en su libro muestran una alternativa de fabricación de engranes que es por cortadores de cremallera. Estos cortadores de cremallera lo que hacen es que tienen un movimiento perpendicular, o sea, estos suben y bajan perpendicular al plano del engrane. Entonces el engrane, bueno, todavía no es un engrane, se está cortando. Aquí de hecho se ve como el material va llegando en blanco, o sea, tenemos aquí un queso, por decir así, de acero o de cualquier otro material, y pues bueno, este va girando y estos cortadores suben y bajan de tal forma que van rebajando los dientes gradualmente, y este forma de corte en automático me va a dejar ya el diámetro exterior para que no exista una interferencia, o sea, va a quedar un diámetro exterior sin interferencia, ¿ok? Bueno, aquí habrá que ver que, claro está, si este es un poco más grande, pues bueno, a lo mejor las puntas quedan, pero el centro queda un tanto fuera de proporción. Pero bueno, aquí este método en particular de fabricación me va a dejar ya en automático ese diámetro exterior, siempre y cuando exista un determinado o tengan unas determinadas condiciones de dientes, ¿no? Bueno, hemos trabajado o según el proceso de manufactura, se puede decir que abajo de 12 dientes, los procesos de manufactura, ya la transmisión no me va a generar una geometría buena, ¿no? En esta diapositiva quiero también utilizar un pequeño espacio porque aquí estoy mostrando una alternativa de cortador con cremallera, ¿no? ¿Qué otros procesos tenemos para cortar engranes? ¿Recuerdan alguno? Piénsenlo.
Por el momento ya había mencionado otro que es con fresado, o sea, tenemos cortadores circulares que rotan y cortan el perfil de involuta en un material. Pero ¿qué otros procesos tenemos? Piensen en nuestros procesos nuevos, en donde hay veces que ya el proceso de fabricación no es como sino es, por ejemplo, con una impresora 3D. Y hablando de impresoras 3D que son profesionales, no las de juguete que podemos tener acceso, o bueno, no de juguete pues, pero digamos que el material es plástico, pues sí, para determinadas aplicaciones las impresoras 3D nos van a dejar o nos van a generar engranes muy buenos, ¿no? O si nos vamos a una impresora ya profesional en donde esa genere o trabaje con materiales ya de ingeniería, polímeros o incluso metales, pues bueno, entonces las limitantes que antes teníamos con el proceso de manufactura, en la manufactura aditiva, esos procesos desaparecen. Entonces habría que este término de los 12 dientes como mínimo, también puede cambiar. Y ahí hay un aspecto muy grande de investigación. Claro está, no puede haber un diente, no puede haber dos dientes, o sea, se necesita un cierto número de dientes y por lo tanto, aunque sea manufactura aditiva, pues habrá que respetar eso, ¿no? Otro proceso que podemos también generar engranes con sus debidas limitantes puede ser, por ejemplo, el corte con agua o el corte con láser, ¿no? El corte con agua tiene, y también el láser tienen un pequeño problema en donde el haz se distorsiona un poco y genera partes cónicas, ¿no? Muchos de los equipos no tienen la facultad de corregir esto, pero otros equipos sí. Entonces, pues hay que ver el proveedor de ese servicio que también corta, ¿no? Como para poder decir o para poder pensar en requerir a este proveedor como para un corte de engrane, ¿no? Bueno, bueno, continuando con el tema de interferencia, eh, hasta ahorita podemos identificar que la interferencia ocurre en la punta de los dientes. Pero, ¿qué pasa si el número de dientes es pequeño, el número de dientes es grande? ¿O qué pasa si el conjugado entre engranes implica una diferencia de dientes pequeña o una diferencia de dientes grande? Bueno, la interferencia ocurre en la punta y esta será más importante en los engranes con mayor número de dientes. Y la interferencia se favorece, como punto 2, cuando la diferencia entre dientes también sea mayor. ¿Esto qué implica? Esto implica que si tenemos un engrane de 100 dientes respecto a un engrane de 20 dientes, la interferencia va a ocurrir entre engranajes de mayor número de dientes. O sea, el engrane de 100 dientes va a implicar que en sus puntas serán más propensas a la interferencia respecto del de 20 dientes, como también entre las relaciones con mayor número de dientes. Quiere decir que una relación entre, por ejemplo, 40 y 30 dientes va a tender a una menor interferencia que una relación, por ejemplo, de 100 y de 20 dientes, ¿no? Bueno, entonces esta interferencia está relacionada fuertemente con el número de dientes que entran en contacto. Y este número de dientes que entran en contacto se identifica como razón de contacto. ¿Ok? Hasta ahorita es posible que ustedes identificaran que una transmisión por engrane solamente hace en contacto este, dos dientes, uno correspondiente a cada engrane, ¿verdad? Y bueno, eso no ocurre. Entran en contacto un mayor número de dientes y esta depende o esta relación se maneja como CR, ¿no? ¿De qué depende la razón de contacto? Pues depende de los radios exteriores o los radios de adendum, los radios del círculo base, la distancia entre centros y el paso base. El paso base se define como pi por el diámetro base del diámetro del círculo base entre el número de dientes. ¿Ok? Bueno, ya para completar el tema de la interferencia,
hasta ahorita hemos identificado que la interferencia ocurre en la punta de los dientes de los engranes, ¿verdad? Entonces, los siguientes puntos lo que nos dicen es que la interferencia pues será más importante cuando se tiene un mayor número de dientes, o también cuando la diferencia entre el número de dientes de un determinado par de engranes sea mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un engrane de 20 dientes respecto a uno de 100 dientes, la interferencia será un asunto a tratar con mayor importancia en el de 100 dientes. Ahora bien, si tenemos un par de engranes acoplados y uno es, digamos, del mismo número de dientes y otro es, por ejemplo, de 100 y de 20 dientes, la interferencia será más importante en la pareja de 100 con 20, porque la diferencia de número es 80, respecto a que si los engranes son iguales, en donde la diferencia de número pues es 0, ¿no? Si fueran iguales. Entonces, la interferencia está altamente relacionada con cuántos dientes hacen contacto entre sí en una transmisión, ¿ok? Bueno, hasta ahorita es posible que ustedes ubicaran que los engranes hacen contacto solamente una pareja de dientes, o sea, un diente de cada engrane, ¿no? Bueno, eso no sucede. En realidad, en un promedio se tiene un contacto de más de un diente, siempre están en contacto. Entonces, la relación de contacto o razón de contacto CR nos dice el promedio de cuántos dientes están en contacto para una determinada pareja de engranes, ¿no? Esa relación o razón de contacto depende de los radios externos. Acuérdense que el radio de adendum, de piñón y engrane, aquí acuérdense también que la parte de, no soy muy afín de hacer diferencia entre piñón y engrane, pero bueno, para mí los dos son engranes, pero bueno, por lenguaje le dicen al engrane pequeño piñón, ¿no? Entonces, la diferencia entre los radios exteriores, ¿verdad? Al cuadrado raíz, más la diferencia entre los radios base de los dos engranes, menos el seno del ángulo de presión por la distancia entre centros, entre PB. PB se define como paso base, ¿ok? Ahora, aquí puede confundir un poco, porque en este paso base no se identifica si sea del piñón o del engrane, o de cuál pareja de engranes estamos, o de cuál engrane estamos trabajando. Bueno, aquí hay que identificar un detalle muy sutil, ¿no? El dB representa el diámetro base de cualquier engrane entre el número de dientes, ¿no? Bueno, es importante notar que si tenemos una pareja engranada, ¿sale? Los dos engranes deben de tener el mismo tamaño de diente, ¿ok? Y por lo tanto, el paso que viene siendo la distancia en la circunferencia del diámetro de paso entre el inicio del diente y el inicio del siguiente diente, en ambos casos debe ser el mismo, sin importar cuál tomemos. Aquí el paso base, lo único que tenemos que tener en cuenta cuando lo calculemos es que si utilizamos el diámetro base del piñón, pues tenemos que dividirlo entre el número de dientes del piñón. O si utilizamos el diámetro base del engrane, pues tenemos que dividirlo entre el número de dientes del engrane, ¿no? Entonces, aquí esta relación nos va a decir el promedio de cuántos dientes están en contacto. Y bueno, entre más grande sea el número de dientes que están en contacto, más suave y silenciosa será la operación de los engranes. Entonces, es importante tener en cuenta esto cuando estamos diseñando una transmisión de engranes y queremos, o el factor ruido es un aspecto que tenemos que cuidar, ¿no? Bueno, me adelanto un poco y a la simulación, voy a hablar un poco de simulación al rato, pero bueno, aquí tenemos una simulación en donde
se están evaluando los esfuerzos en una transmisión de engranes y bueno, es posible ver que el contacto no solamente es entre una pareja de dientes, sino que están involucrados un mayor número de dientes de los que a lo mejor en un principio teníamos contemplado, ¿no? Bueno, lo que sigue va a ser el análisis de fuerzas. Bueno, para el análisis de fuerzas, lo primero que hay que tener pero bien en claro, es lo que representa la línea de acción de los dientes. Si recuerdan, esa línea de acción de los dientes se formaba con las tangentes comunes, aquí lo voy a poner, con las tangentes comunes de los círculos base, ¿ok? Entonces, la tangente común generaba esta línea de acción y justamente esa línea de acción, como ya lo habíamos dicho, en intersección con la línea de entre centros, genera justamente los diámetros de paso, ¿verdad? Entonces, justamente en esa dirección, que es la que define el ángulo de presión, es la dirección en la cual se deben de aplicar las fuerzas. ¿Ok? Bueno, entonces, si tenemos ese aspecto, pues entonces la fuerza que le llega al engrane justo en la posición del diámetro de paso, pues va a tener un ángulo igual al ángulo de presión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa fuerza va a tener un par de componentes, una fuerza radial y una fuerza tangencial, ¿verdad? Este contacto, claro está, las fuerzas tangenciales van a ser opuestas en dirección, pero igual en magnitud, para ambos, para un determinado punto en contacto. Aquí se están viendo el piñón y aquí se está viendo el engrane y pues bueno, la descomposición de las fuerzas, ¿verdad? Ahora bien, ¿para qué es importante conocer estas fuerzas? La fuerza tangencial, que es la que estamos viendo aquí horizontalmente, nos va a servir para la determinación de la potencia que pueden transmitir los engranes, ¿no? La fuerza radial no tiene nada que ver con la potencia. Sin embargo, esta fuerza radial lo que hace o lo que representa es una separación entre los ejes o entre los centros, ¿no? Entonces, esta fuerza radial nos va a permitir diseñar las flechas que tienen engranes. ¿Por qué? Porque al tener una transmisión por engranes, la fuerza radial va a interactuar en una dirección perpendicular al eje a la dirección de los ejes. Entonces, esta dirección va a ocasionar una flexión en dichas flechas y por lo tanto vamos a tener un esfuerzo de tensión y de compresión debido a esa flexión, y esa flexión a su vez pues va a estar relacionada con una durabilidad, ¿verdad? Como ya lo hemos dicho, entonces básicamente esta parte de fatiga en flechas o en redondos que están girando pues está relacionado con estos engranes. Entonces, por un lado tenemos la fuerza tangencial que nos permite calcular la potencia, y por otro lado está la fuerza radial que nos permite hacer el diseño de las flechas para que los engranes puedan transmitir esa potencia. ¿Ok? Bueno, aquí hay un detalle bien importante que encontré en su libro, lo considero un error más o menos grave. No tengo la edición en inglés y por lo tanto no, no sé si sea por la traducción, pero bueno, encontré un error grave. Y para encontrar la potencia, pues bueno, en su libro muestra como 3 ecuaciones diferentes, que simplemente la diferencia que tienen, por lo menos entre 2 de ellas, es por las unidades que maneja, ¿no? Entonces, para este término yo les diría, si quieren calcular la potencia que transmite un engrane, estoy asumiendo que no hay deslizamiento, o sea que toda la potencia se transmite. Claro está, hay una eficiencia y por lo tanto esa potencia habrá que multiplicarla por la eficiencia para saber cuál es la transmisión real, ¿no? Entonces, si quieren calcular la potencia que transmite un engrane, simplemente tienen que multiplicar el torque por la velocidad angular, ¿no? Si agarramos la velocidad angular, esta va a estar en radianes sobre segundo. El torque va a estar en unidades de Newton o de fuerza por distancia. Entonces, la fuerza por distancia, al fin de cuentas, es energía. Entre unidad de tiempo nos va a dar la potencia.
les pediría que utilicen estas conversiones para tratar diferentes sistemas de unidades. No tienen que conocer más ecuaciones, solamente esta. Y ahorita voy a mostrarles lo que considero el error en su libro. Bueno, antes de pasar a mostrarles el error, simplemente hago una aclaración respecto a esta ecuación, en donde si la potencia la obtenemos de esta manera, estamos considerando que tanto el torque como la velocidad angular son constantes, ¿no? Si el torque lo iniciamos desde cero, pues bueno, habría que sacar cuál es la integral o el área bajo la curva en la gráfica de torque por velocidad angular, ¿no? Ahí complicaré un poco más el asunto, pero pues bueno, esto es una primera aproximación, ¿ok? Bueno, el error tiene que ver con que su libro menciona que la potencia se calcula multiplicando la velocidad en la línea de acción, que es v, por la fuerza tangente, ¿ok? Bueno, recordemos un poco que la línea de acción es común a los círculos base de ambos engranes y por lo tanto la línea de acción es tangente a ambos, ¿no? Entonces la velocidad en la línea de acción vendría siendo cómo el punto de contacto se desplaza a lo largo de esa línea, ¿no? Y otra cosa que hay que notar es que la velocidad es igual, la velocidad sobre esa línea es igual tanto para el engrane pequeño o piñón como para el otro engrane, ¿ok? Es igual para los dos engranes. Entonces, esa velocidad, como es tangente, por definición, la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio base de ambos engranes. Entonces es omega 1 R1 es igual a omega 2 R2 y debe ser igual, ¿ok? Entonces ahora el radio base lo podemos escribir en términos del diámetro de paso. Y habíamos encontrado que el radio base es igual al radio de paso por el coseno del ángulo de presión. Entonces el radio de paso pues es igual al diámetro de paso entre dos. Entonces el brinco de aquí a acá pues simplemente es poner el radio base en términos del diámetro de paso, ¿sale? En este caso aquí sigue siendo la relación sigue siendo la misma, en donde la velocidad angular 1 por el diámetro de paso 1 entre 2 por el coseno del ángulo de presión es igual a la velocidad angular 2 por el diámetro de paso 2 por el coseno del ángulo de presión entre 2, ¿ok? Ahorita ya solamente tomamos uno de los dos, ¿no? Estoy tomando el engrane 1. Entonces, esta B es omega 1 el diámetro de paso por el coseno del ángulo de presión entre 2. Esta es la velocidad de un punto que se desplaza por la línea de acción, ¿no? Entonces, si queremos encontrar la potencia, hay que recordar un poco el concepto de trabajo. Y el concepto de trabajo nos dice que es el trabajo de una fuerza es igual a la magnitud de la fuerza por la distancia recorrida en su línea de acción, ¿no? Entonces, si tenemos la fuerza, que en este caso la fuerza tiene el mismo ángulo de presión y la misma dirección que la velocidad común, entonces quiere decir que la potencia es igual a esa fuerza por la velocidad sobre la línea de acción, ¿de acuerdo? Entonces aquí multiplicamos esa fuerza por lo que habíamos encontrado como la velocidad sobre la línea de acción. Por otro lado, hay que recordar la descomposición de las fuerzas, en donde la fuerza aplicada en el punto de paso pues se descompone en una componente tangencial y en una componente radial, en donde la componente tangencial es igual a f coseno de teta y la radial es igual a f seno de teta, ¿no? De hecho, como lo escribí acá, tal cual, nada más que aquí ya está en términos de la tangente, es exactamente lo mismo, ¿no? La tangente del ángulo pues es la fuerza radial entre la fuerza tangencial, ¿no? Bueno, entonces al escribir la fuerza la componente teniendo en cuenta esto, pues nos damos cuenta que esta fuerza por el coseno pues nos termina dando la fuerza tangencial. Y aquí tenemos entonces que es omega 1 por el diámetro de paso 1 entre 2 por la fuerza tangencial, ¿no? Y bueno, si lo dividimos este 2, pues bueno, también tendríamos que es la velocidad angular por el radio de paso por la fuerza tangencial, ¿no? Y ojo, la velocidad angular
por el radio de paso, pues es una fuerza, es una velocidad tangencial en el radio de paso. Entonces es velocidad tangencial por fuerza tangencial, no velocidad a lo largo de la línea de acción por fuerza tangencial. Ok, ahora hay un pequeño manejo de unidades que trabaja el libro. Aquí primero analizamos cuáles son las unidades de esto. Si agarramos velocidad angular como radianes sobre segundo, el radio de paso como longitud y la fuerza con unidades de fuerza, pues bueno, aquí tenemos que es el trabajo de una fuerza sobre tiempo, pues nos termina dando una potencia que si la fuerza está en newton y la longitud o el radio lo ponemos en metro, pues eso nos va a dar joules entre segundo, nos va a dar watts, ¿verdad? Bueno, entonces aquí el libro maneja una ecuación en donde la velocidad angular la está representando en revoluciones sobre minuto, ¿no? Entonces, si esta ecuación que tenemos aquí la escribimos en revoluciones sobre minuto, ¿verdad? Hay que manejar las unidades de esta manera. Si queremos poner la velocidad angular en revoluciones sobre minuto, ponemos un pi, que es el que está poniendo la ecuación de su libro, y ese pi representa la conversión para que sea equivalente a lo que tenemos acá. Entonces el pi está en radianes, pi radianes, y esos pi radianes representan un medio de revolución. Entonces la revolución se va y me va a quedar que es un 2 veces pi por el número, por la velocidad angular en revoluciones, ya sea por segundo o por minuto, ¿no? Como les decía en su libro, está tomando revoluciones por minuto, entonces este 2 de la mitad de la revolución queda arriba y por lo tanto el 2 termina multiplicando al radio de paso, y por eso en su libro escribe pi por n, que está en revoluciones por minuto, por el diámetro de paso por la fuerza tangencial, ¿no? De hecho, en su libro lo maneja también en unidades de inglesas, y estando el diámetro de paso en pulgadas, pues simplemente lo pasa a pies para que para que la velocidad tangencial, según ellos, quede en pies sobre minuto, y por eso sale un 12, ¿no? Pero aquí es un error importante, porque este término que estoy aquí señalando, que está con líneas punteadas, no es la velocidad a lo largo de la línea de acción. Esta, aunque esté aquí en pies sobre minuto, esta representa la velocidad tangencial, en una dirección tangencial al diámetro de paso, no en una dirección tangencial sobre la línea de acción. ¿Por qué? Por esta diferencia que ya habíamos manejado, ¿no? Sabemos que este término es la velocidad tangencial, pero sobre el diámetro de paso, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia que considero un error importante que maneja su libro. Bueno, ya una vez que estudiamos la geometría, que vimos el análisis de fuerzas y la transmisión de potencia, ahora lo que toca ver es qué tantos esfuerzos o los niveles de los esfuerzos que ocurren en los engranes. ¿Ok? Bueno, hay un método que ya es obsoleto. A mí, de hecho, me tocó ya la salida de ese método, o más o menos era usado cuando yo era estudiante, le estoy hablando de hace 20 años. Bueno, ese método es fotoelasticidad. Ese método de fotoelasticidad consistía en analizar los niveles de esfuerzo, o te permitía encontrar los puntos en donde se tenían los esfuerzos máximos a partir de analizar una pieza que era translúcida de un polímero en donde se le hacía o se le incidía una luz polarizada. Entonces, esa luz polarizada, en contraste con los esfuerzos que están dentro del interior del material, generaba un patrón de colores. ¿Ok? Ese patrón de colores estaba fuertemente relacionado, o está fuertemente relacionado con los niveles de esfuerzos. Entonces, aquí en la imagen que vemos es justamente un ejemplo en donde se tiene un par de engranes hechos de ese polímero translúcido, en donde al momento de cargar entre sí, o al momento de exponerlos a una
a una interacción de fuerza, por medio de la luz polarizada se definen curvas de esfuerzos y nos permiten determinar dos zonas de particular importancia para el análisis de los esfuerzos, ¿no? Una es la base del diente, como lo vemos aquí, la base de los dientes presentan una mayor, digamos, gradiente, o sea, va a haber mayor esfuerzos en la base del diente, como también en el punto de contacto entre dientes, ¿no? El punto de contacto, o sea, el que dos caras estén rozándose entre sí, pues bueno, tiene una implicación de durabilidad que tiene que ver con rayadura, desgaste entre dientes, entre las superficies en donde una despostilla a la otra o se despostillen, ¿no? Y claro está una lubricación, ¿no? Entonces el contacto entre dientes implica rozamiento y fricción entre caras y una durabilidad relacionado con en la base del diente. Pues bueno, el engrane al fin de cuentas es o se puede modelar como una viga en voladizo, y por lo tanto está relacionado con un análisis de flexión, ¿no? Y por lo tanto ese análisis de flexión también puede utilizarse para un análisis a la fatiga que nos va a decir o que nos va a determinar la vida de cada diente, ¿no? Y esa vida de cada diente pues está relacionada con la intensidad de carga que tiene, como también de su velocidad angular, ¿no? Bueno, el método para ver los esfuerzos o para identificar los esfuerzos pues era fotoelasticidad. Como ya les decía, es un tanto obsoleto. Ahora, ¿qué utilizaría, no? Si les preguntara qué haría ingeniero para encontrar dónde está el esfuerzo, para determinar un esfuerzo real en un elemento de engrane, pues bueno, entonces yo pensaría que su respuesta principal pues tiene que ver con una simulación con elemento finito, ¿no? La simulación con elemento finito pues nos permite encontrar para un determinado torque los valores del esfuerzo en la base del diente, como también en los puntos de contacto, ¿no? Entonces lo que les voy a mostrar ahorita es justamente ese análisis de cómo realizar ese análisis de esfuerzo en SolidWorks. Bueno, ahorita les voy a mostrar una alternativa de hacer el análisis. Sí aclaro que la forma como les muestro a continuación involucra dos engranes, ¿no? Claro está, ustedes pueden hacer un análisis con un solo engrane, tomando en cuenta la fuerza, la dirección de la fuerza de acuerdo al ángulo de presión, y definen una fuerza en esa dirección en algún determinado punto del diente del engrane, y pues en base a eso corren su estudio estático y ya lo pueden obtener resultados, ¿no? Aquí yo les muestro una forma un poco más compleja, en donde meto todo en engrane para incluso también ver cuál es más o menos la relación o los dientes que están en contacto entre sí, ¿no? Una de las desventajas que veo de hacer el análisis individual es que muchas veces ese análisis es, digamos, en una situación muy crítica, ¿no? En donde estamos asumiendo que la fuerza está incluso en la punta del diente, solamente transmite un diente todo el torque. Entonces, usualmente esa es una condición extrema, y hay veces que el engrane pues ni remotamente va a llegar a esa condición, sobre todo porque el número de dientes que están en contacto entre sí pues es mayor que uno, y por lo tanto ese torque se divide entre todos esos dientes que están en contacto, y por lo tanto los esfuerzos terminan siendo menor a los que esperamos, ¿no? O los que se encontrarían calculándolo como una sola fuerza con un solo diente, ¿no? Bueno, entonces aquí lo primero es se hace un ensamble. Se hace un ensamble en donde se ponen dos engranes a la distancia de centros que debe de ser. Esos engranes pueden rotar entre sí, ¿ok? Para poderlos posicionar hay que definir unos ejes. Aquí se ven eje 1, eje 2.
Estos ejes se hacen con geometría de referencia. Y bueno, aquí lo único que les diría en esta parte del ensamble, pues simplemente hacen los ejes, ponen los centros de los engranes concéntricos con los ejes, las caras de los engranes coincidentes entre sí, y bueno, un engrane puede girar al otro, ¿no? Aquí estamos viendo que mi computadora ahorita por el momento está muy lenta, entonces, pues bueno, lo primero que hay que hacer es hacer el ensamble en donde uno y otro puedan girar entre sí, ¿ok? Lo que sigue es poner el engrane sin interferencia, y ahorita voy a hacer aquí una pausa. Bueno, ya que tienen el ensamble en donde los engranes pueden rotar, uno de ellos lo hacen fijo. En este caso, o los dos pueden quedar flotantes, pero yo les recomiendo que lo hagan fijo. Entonces, ¿cómo lo hacen fijo? Por ejemplo, aquí estaba fijo, lo va a hacer flotante. Los dos pueden girar, ¿ok? Entonces aquí la recomendación es que uno lo hagan fijo, botón derecho, le ponen fijo, y el otro lo ajustan a que no tenga interferencia, ¿no? O que esté lo menos de interferencia. Si se fijan, la interferencia pues va a ocurrir en la punta, como ya era de esperarse si la tenemos, pero bueno, aquí hay que posicionarlo lo más cerca posible y darnos cuenta que bueno, aquí tenemos un espacio y lo podemos dejar en una mejor posición. Nada más que bueno, es complicado para mí ahorita hacer esto porque de plano Solid ahorita está extremadamente lento con la captura y con el Solid y con la compartición con la nube. Pues bueno, como que la computadora ya no da, ya es viejita, ¿no? Entonces pues bueno, lo mueven manualmente hasta que lo dejan sin interferencia, ¿ok? Entonces ya teniendo eso, nos vamos a crear un estudio, nuevo estudio, le ponemos estático, ¿ok? Y vamos a proceder a seleccionar el material, ¿no? En este caso voy a seleccionar cualquier acero. Seleccionan los dos con control, botón derecho, aplicar material o editar material, y pues bueno, ahí eligen el acero que ustedes quieren. En este caso voy a elegir el 1045, le dan aplicar y cerrar. Entonces ya tenemos el material, ¿no? Lo que sigue es definir las conexiones. En este caso, si dejo así, los dos engranes quedan relacionados como si estuvieran unidos, y en este caso aquí hay que editar la definición y hay que decirle que sin penetración, ¿ok? Que no tome en cuenta la penetración. Luego hay que definir uno de los dos engranes como fijo, botón derecho, geometría fija, y aquí pues en este caso voy a seleccionar el tubo interno. Aquí pues habría que ver cuál es la restricción dependiendo de cada transmisión, pero bueno, una alternativa es fijar la parte interna, dan a aceptar, ¿ok? Y aquí viene un truco, bueno, otra, en este caso el piñón o el engrane más chico es el que gira. Entonces aquí definimos una relación de bisagra y definimos la cara interna, ¿no? Aquí tentativamente ya funcionaría, ¿no? Sin embargo, por experiencia me ha tocado que si corro hacia el estudio tarda muchísimo. De veras que tarda mucho, como que el programa se medio atonta, y dado que estos engranes permanecen en el mismo plano, pues bueno, se asume que permanecen en el mismo plano, pero como que Solid no lo toma, y aquí yo les recomiendo que pongan de rodillos y seleccionen las caras del engrane. Aquí se va a tardar un poco porque pues sí, la carga de video está pesada, pero bueno, hago clic con paciencia. Parece que no lo registro. Ahí está, a ver, clic. Ahí apenas registró ahí está ese. Si se fijan, tarda un poco para el que sigue. Ahí está, ¿sale? Lo quité. Bueno, vamos a ver
si aparece. Si no, ahorita voy a dar una pausa y justamente voy a iniciar ya cuando tenga que Solid reaccione de su lentitud. Bueno, ya que tienen las 4 seleccionados, dan a aceptar. Y bueno, aquí mi recomendación es que yo lo oculto para no tener tantas flechas ahí, pero tomen en cuenta que esa relación está, ¿no? Bueno, lo que sigue ahora es en el engrane que está libre, toca poner un torque. Entonces aquí cargas externas, botón derecho, ok, damos chance, botón derecho, torque, y seleccionamos la cara interna del engrane que va a ser el engrane motriz. ¿Okay? Ahí seleccionamos la cara y la dirección seleccionamos el eje. ¿Okay? Definimos el torque que queramos, no sé, 5 o 10 Nm, lo que ustedes requieran. ¿Okay? Y aceptan. Lo que sigue ahora es generar la malla. ¿Okay? Y aquí, bueno, voy a poner la malla a ver si no se pone muy lento. De entrada puede ser la misma o pueden ponerla un poco fina. Incluso pueden hacer controles de malla en donde en los dientes que tentativamente van a analizar, ahí en esos dientes hacen una malla más fina, pero eso lo dejo para otra discusión. Ahora simplemente, ya que está la malla, ya lo que seguiría ahora sería ejecutar el estudio. ¿Okay? En tentativa no debe de tardar mucho tiempo. Voy a poner una pausa aquí. Y bueno, el estudio ya terminó y podemos ver las zonas en donde hay mayor mayor esfuerzo. Como les dije, es una malla más o menos gruesa la que puse. Habrá que poner más, una densidad de malla en los dientes que están en contacto. Aquí lo que toca ver es justamente lo que ya habíamos mencionado, el esfuerzo más grande está en la raíz y de los dientes y también en el punto de contacto. Claro está, aquí estos dientes están modelados muy simples. Obviamente debemos de poner en la base de los dientes un redondeo en donde nos habían hecho en diapositivas pasadas cuál es el recomendado de radio. Ahorita no lo tengo en mente, lo pueden verificar. Y bueno, aquí nos faltaría el radio, el redondeo en la base para liberar un poco los esfuerzos en esos puntos, ¿no? Podemos ver más o menos una animación y cómo esos esfuerzos cambian, ¿no? Según la rotación. Y pues bueno, eso es todo para generar tentativamente una simulación. Así está de simple, ¿no? Habrá que ver qué criterio utilizamos de falla para saber si ese engrane pues va a presentar una deformación plástica en carga normal, o incluso qué zonas hay concentración de esfuerzos, porque ya sabemos que en esas zonas donde hay concentración de esfuerzos seguramente va a haber cedencias localizadas y por lo tanto vamos a tener ahí una posible fractura por fatiga, ¿no? Después de unos determinados ciclos, ¿ok? Bueno, aquí pongo una pausa. Hacer los estudios no es difícil, pueden intentar ustedes en casa replicar este procedimiento. Bueno, continuando ahora con el análisis de la resistencia en los dientes, vamos a estudiar lo que es la ecuación de Lewis, en donde el modelo implica lo siguiente y las siguientes suposiciones. A ver, en primera instancia vemos aquí en la figura que el engrane se terminará modelando como una viga en voladizo, ¿no? En donde la fuerza se aplica en la punta de esa viga o en el extremo de esa viga, claro está, con la dirección del ángulo de presión, y por lo tanto va a tener dos componentes, una tangencial y una radial, ¿no?
Entonces, la primera suposición está relacionado con eso, en donde la carga se aplica a la punta del diente. Claro está, esto es una condición ideal más crítica. ¿Por qué? Porque en realidad esta carga no hace contacto en la mera punta. Esta carga tiene un rango de contacto que va desde un poco, desde casi su base hasta una parte de del flanco del diente, ¿ok? Entonces es importante notar que el poner la carga en la punta es una condición crítica, ¿no? Otra suposición es que consideramos a la fuerza radial como despreciable. Claro está, esto no es cierto, si se tiene una componente, ya vimos que la componente radial pues nos va a servir principalmente para hacer el análisis y el diseño de las flechas, ¿ok? Bueno, pero al hacerla despreciable, pues bueno, todavía hacemos más ideal o más crítico el asunto. ¿Por qué? Porque esta fuerza radial produciría una compresión en todo el diente, ¿no? Y la fuerza tangencial, pues como ya lo pueden pensar, es una flexión en donde se flectaría hacia el lado izquierdo, por decir así, induciendo una compresión en la parte de su base, en la parte izquierda, y una tensión en la parte derecha, que está aquí ilustrada como el punto A. ¿Ok? Entonces, este esfuerzo de tensión debido a la flexión sería realmente menor debido al esfuerzo de compresión de la fuerza radial, que claro está, haría que el esfuerzo de compresión en la parte izquierda fuera mayor, ¿no? Al hacer esa fuerza radial despreciable, pues estamos asumiendo que el esfuerzo de tensión, ¿verdad? Va a ser, o sea, es más del que en realidad tendríamos, ¿ok? La siguiente suposición es que asumimos que esta fuerza resultante, o la fuerza F, está uniformemente distribuida a lo largo de todo el ancho del diente, ¿no? Esto en particular puede ser no tan cierto, sobre todo en los engranes que son anchos, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos flechas que no están completamente alineadas, o sea, esto implica que no son paralelas, y por lo tanto el contacto entre los dientes pues va a generar una mayor carga en una determinada zona respecto a todo el largo, o lo largo del contacto, ¿no? La siguiente suposición es que las fuerzas de fricción entre los dientes son despreciables. Tomando en cuenta si hay una buena lubricación, una buena grasa, pues bueno, esas fuerzas sí realmente serían bajas, ¿no? Otra de las suposiciones por el momento es que asumimos que la concentración de esfuerzos en la parte baja del diente, o sea, en el redondeo, es despreciable. Y claro está, pues no lo es. En esa zona justamente es cuando tenemos la concentración de esfuerzos, y por lo tanto esa es la zona que vamos a utilizar más adelante para el estudio de la fatiga con un factor de concentración de esfuerzos correspondientes, ¿no? Bueno, en esta figura además se ilustran otras cosas, como una parábola, ¿no? Aquí hay que recordar el tema de sólidos deformables en la parte en donde se tenían vigas no prismáticas. Justamente el diente de un engrane se puede considerar como una viga no prismática, ¿no? Y por lo tanto, si recuerdan, había un tema en donde se hacía variar la sección transversal de tal forma que tuviéramos el mismo esfuerzo a lo largo de toda la longitud, ¿verdad? Si esa condición la hacíamos o la intentábamos lograr, entonces el perfil resultaba en un cuadrático. Entonces esta parábola quiere decir que esto sería el perfil del diente que deberíamos de tener para que el esfuerzo de tensión fuera igual en todo, a lo largo de toda la superficie de la viga, ¿no? Bueno, entonces si comparamos esa parábola o ese perfil cuadrático con el perfil real del diente, podemos observar que siempre el perfil tentativamente va a ser mayor
que esa parábola, ¿ok? Con excepción de un punto A, en donde el punto A representa la posibilidad de que a una determinada coordenada X los dos perfiles coincidan, ¿ok? Bueno, el esfuerzo en ese punto, al momento de que coincidimos, pues entonces asumimos que el esfuerzo que tendría el diente sería igual al esfuerzo que tendríamos en ese perfil cuadrático, ¿no? Y ese esfuerzo está representado por esta ecuación, que son 6 veces la fuerza tangencial por h entre b por t cuadrada, ¿ok? Este esfuerzo lo pueden encontrar en el tema correspondiente de resistencia a materiales que mencioné hace unos momentos. Ya en particular, ese tema lo pueden ver en la sección 5.7 del GERE, del libro de resistencia a materiales de GERE, ¿verdad? Entonces, explicando esa parte, podemos encontrar una similitud con esta ecuación y con estos términos donde pues la fuerza puntual en el extremo justamente es la tangencial. H viene siendo la coordenada desde el punto, desde el extremo libre hasta el punto donde yo quiero conocer el esfuerzo. Entonces la coordenada H se mide desde la punta hacia abajo. B es el ancho total, o sea, digamos la profundidad de la viga, y T viene siendo la altura de la viga o la altura de la base de la viga a esa coordenada H. ¿Ok? Entonces, siempre es así. Creo que en el libro de Guerre aquí está marcado como X, que es la coordenada arbitraria desde el extremo libre a donde se quiere encontrar el esfuerzo. Que bueno, en este caso, y T pues está relacionado con el ancho o la altura de, no, el ancho es B, sino con la altura del perfil a una determinada coordenada, o sea, coordenada X, ¿no? Bueno, entonces esto lo pueden corroborar, no me voy a meter a demostrar ni nada así, pueden verlo en su libro de mecánica de materiales. Y bueno, de aquí se establece una similitud de triángulos semejantes en donde aquí en este caso la coordenada X representa la distancia desde la base a el punto A, ¿ok? Y entonces podemos ver que aquí se trazan pues dos triángulos, ¿no? Si tenemos que, tenemos aquí un triángulo donde su altura es X y su base es T medios, respecto a este triángulo que su base viene siendo igual T medios y su altura viene siendo H. Entonces de esta manera se establece esta relación y por lo tanto podemos encontrar que el término de t cuadrada, multiplicando para acá, queda t cuadrada entre 4, ¿sí? Y pasando dividiendo h y x multiplicando, encontramos esta igualdad en donde t cuadrada entre h termina siendo 4 veces x. Por lo tanto, la ecuación del esfuerzo, si se fijan, este término de aquí es el inverso. Simplemente sustituiríamos el término por 4x y nos quedaría que el esfuerzo se puede representar como 6 veces la fuerza tangencial entre 4 veces el ancho del engrane por la coordenada x en donde queremos que esté, ¿no? Entonces aquí esta x es importante que esta x es justo donde el perfil del diente coincide con la viga igualmente esforzada, ¿no? Bueno, debido a que el punto en donde los dos perfiles son iguales está en una coordenada arbitraria, ahora se tiene que relacionar el perfil del diente también respecto a una coordenada arbitraria. Quien trata ese aspecto es el factor de forma de Lewis, en donde este factor se describe en términos de las coordenadas de ese perfil, en donde también se incluye el paso circular del diente. ¿Ok? Bueno, si de esta ecuación se despeja el 2x y se sustituye aquí como 2 veces 2x, es posible eh, escribir la ecuación del esfuerzo
y ahora en términos del paso circular y de la coordenada y. Por otro lado, el paso circular es la medida o la longitud de arco que está medido en el diámetro de paso de un punto al siguiente punto, al mismo punto del diente adyacente. Ese paso circular se puede representar también en términos del módulo, en donde el paso circular para un engrane métrico es igual a pi por el módulo. Hay que recordar que el diámetro de paso entre el número de dientes es el módulo, y el inverso del módulo es justamente el paso diametral, que representa el tamaño del diente en engranes ingleses, así como el módulo representa el tamaño del engrane en engranes métricos. ¿De acuerdo? Entonces, si sustituimos el paso circular ya ahora en términos del módulo y del paso diametral, podemos escribir los esfuerzos de la ecuación de Lewis de esta manera. ¿Ok? Es importante notar en estas dos ecuaciones que el esfuerzo está directamente proporcional con la fuerza tangencial y es inversamente proporcional con ya sea el tamaño del diente como también del ancho y del mismo factor de Lewis, ¿no? Hay que recordar que el módulo, el aumento en el módulo implica un aumento en el tamaño del diente. ¿Qué quiere decir? Que un módulo pequeño corresponde a un diente pequeño y un módulo grande corresponde a un diente más grande, ¿no? Entonces, si tenemos módulos grandes, pues el esfuerzo va a ser pequeño respecto a el esfuerzo que tendríamos con módulos pequeños que representan engranes pequeños. El diametral pitch o el paso diametral, que es P mayúscula, va al inverso. Entre más grande sea el diente, el diametral pitch va a ser cada vez más pequeño, y por lo tanto aquí se puede ver que a medida que el diente es más grande, el diametral pitch pues va a ser más pequeño, y por lo tanto el esfuerzo va a ser menor, ¿no? El factor de forma de Lewis está graficado en la figura 15.21, en donde para obtenerlo tenemos que identificar cuántos dientes tenemos en nuestro engrane, y hay que ubicar cuál es el ángulo de presión estándar de ese engrane, ¿no? Aquí podemos ver los tres tipos de ángulos de presión más comunes, que es el 14.5, que ya está descontinuado, y el de 20 y 25 grados. ¿Okay? Aquí también hay una variante para el ángulo de presión de 20 grados, que es para dientes cortos, ¿no? El diente corto permite aumentar la capacidad de carga, ya que el diente no logra tener su altura normal. Si recordamos un poco las ecuaciones, el adendum para un diente normal es igual al módulo, y para el caso de un diente corto, el adendum va a ser igual a 0.8 por ese módulo. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí se puede encontrar el factor de forma de Lewis. Y por lo tanto, si conocemos el tamaño del diente, el ancho y la fuerza tangencial, pues podemos conocer ya el esfuerzo. Bueno, ya para concluir con el tema, en un análisis con mayor detalle respecto a la resistencia de los dientes de un engrane, además de los 4 factores que están presentes en la ecuación del esfuerzo de Lewis que vimos hace un momento, hay que tomar en cuenta los siguientes factores. Número 1 es la velocidad en la línea de paso. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más rápido vayan los engranes, debido a que hay una pequeña separación entre los dientes, entre más velocidad se tenga, siempre se va a tener una mayor carga dinámica, ¿no? Ya que la separación implica un momento en donde los dientes no están en contacto, y por lo tanto a mayor velocidad implica una mayor desaceleración, y por lo tanto
vamos a tener mayor carga dinámica. La precisión en la manufactura. Esto está, o la precisión implica, claro está, el tamaño y la forma que termina el engrane final, ¿de acuerdo? Entonces, si pues la precisión en la manufactura implica que los dientes quedaron más pequeños, pues va a haber más espacio y por lo tanto afecta la cuestión dinámica, ¿no? O incluso la forma, ¿no? Si la forma no es precisamente la involuta, por decir así, pues bueno, la transmisión tendrá otro efecto, ¿no? La cantidad de dientes que están en contacto. Esto implica que, bueno, si tenemos una pareja o una relación de contacto entre 1 y 2, pues bueno, o entre 2 y 3, pues bueno, esa fuerza o esa carga se deberá de repartir entre los dientes que están en contacto, ¿no? Hay que considerar también la concentración de esfuerzos en la base del diente y el grado de carga por impacto. Este último tiene que ver con, eh, con lo que transmite o la aplicación que está teniendo. Por ejemplo, a pesar de que se tenga una transmisión por engranes, pues no es lo mismo tener una carga que es variable. Por ejemplo, imagínense la transmisión por engranes de un vehículo a una transmisión por engranes de algo que siempre está rotando a una misma velocidad angular, ¿no? Entonces, lo que conectan esos engranes tiene una influencia sobre también sus esfuerzos que van a sentir, ¿no? La precisión en la rigidez del montaje, esto tiene que ver y está fuertemente relacionado con los valeros. Los soportes, claro está, como ya vimos, la fuerza radial tiene una implicación en la flexión de las flechas que soportan a los engranes, y estas flechas pues a su vez están soportados por bujes, por valeros, por chumaceras, que dependiendo de su rigidez o de su precisión en la manufactura, su clase, pues van a generar desplazamientos adicionales que pueden influir también en la cuestión de la vida y de los esfuerzos que pueden tener los engranes al momento de estar en contacto, ¿no? Lo que gira en esos engranes respecto a su momento de inercia, pues bueno, si son elementos ligeros, al momento de tener una desaceleración, pues la fuerza dinámica va a ser menor respecto a si tuviéramos girando grandes masas en donde los impactos, los frenos o los cambios de velocidad pues van a generar inercias elevadas y por lo tanto grandes cargas dinámicas, ¿no? Ya por último podemos también relacionar lo que habíamos estudiado respecto a la fatiga directamente a este tema con la misma ecuación que ya habíamos visto, en donde el esfuerzo de Moore, que es 0.5 el esfuerzo último, por los 5 factores, ¿no? Que son carga, gradiente, superficie, temperatura y confiabilidad, ¿no? Aquí la forma en la que esta ecuación está calculada, si recuerdan, era para ciclos completamente invertidos. Sin embargo, en los engranes no necesariamente eso va a ocurrir. Por ejemplo, aquí se tiene una transmisión de 3 engranes, ¿no? Estamos asumiendo que el engrane conductor o el engrane motriz es el de la izquierda y siempre va a girar en un sentido. Quiere decir que el engrane motriz va a tener una carga que va de 0 a un máximo debido a esa fuerza tangencial, ¿no? El de salida pues también va a tener una sola dirección. Sin embargo, el engrane intermedio va a estar cargado en ambas direcciones, tanto por la carga de un engrane, como al hacer contacto con el engrane de salida, el diente de este engrane intermedio se va a flexionar para las dos direcciones y por lo tanto la forma como se va a cargar pues va a ser completamente invertida. Tengan en cuenta que en este caso de este engrane medio, pues estamos asumiendo que la carga es completamente invertida porque los engranes son iguales y por lo tanto la fuerza tangencial que va a tener respecto con el engrane de entrada es igual a la fuerza con el engrane de salida. Si aquí tuviéramos una relación diferente, claro está, podríamos tener
en el otro sentido una carga tangencial que sea diferente a la carga tangencial que le llega al engrane de entrada. Entonces, por un lado tenemos una carga que es de 0 a un máximo y por otro lado tenemos una carga que es completamente invertida, y entonces aplicando un diagrama de vida constante pudiéramos ver que cuando tenemos una carga que es completamente invertida, va a ser el eje vertical, pues bueno, va a implicar una diferencia en el esfuerzo respecto a si tenemos una carga que va de un 0 a un máximo, que vendría siendo una curva, una recta a 45 grados, porque tanto el esfuerzo de amplitud como el esfuerzo medio serían iguales. Si se fijan, aquí estamos hablando de que en este caso, si tenemos una carga de un 0 a un máximo, pues nuestra resistencia o el esfuerzo máximo que puede manejar va a ser mayor respecto a si tuviéramos una carga con ciclos invertidos. Bueno, por el momento es todo de esta clase. Subiré a Moodle unos ejemplos que hay que trabajar. Por el momento no voy a trabajar con ejemplos en esta presentación. El siguiente video que suba respecto a engranes voy a trabajar con los ejemplos y voy a discutir sus soluciones.